Es muy interesante, hermanos, cómo en la Biblia hay principios que se establecen y que asocian cómo hay situaciones en las que se comenzó desde cero, se recomenzó, el mismo Dios haciéndolo o poniendo comparaciones. Una de ellas está en Jeremías capítulo 18, versículo 1 al versículo 4. Dice la Biblia en ese versículo: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Es decir, hermanos, que en este versículo el Señor le muestra a Jeremías, en el capítulo 18, del versículo 1 al versículo 4, prácticamente una enseñanza práctica como la que nos comparte la hermana Vilma, muy cotidiana. Lo llevó Dios a Jeremías donde un alfarero. ¿Ha ido usted al taller de un alfarero? Yo nunca he ido. Me gustaría ir, de hecho, después de estudiar este versículo. Pero lo que le muestra Dios a Jeremías es que ahí él iba a escuchar sus palabras. Y cuando llegó, se encontró un escenario quizás que parece un poco extraño, porque quizás uno está acostumbrado a ver los jarros terminados, listos, lindísimos, ¿verdad? Pero cuando te vas al taller del alfarero te das cuenta que no es tan fácil, que para llegar a ese jarrón bien hechito, excelente, hay un proceso donde a veces a la primera no sale y hay que volver a comenzar, donde a veces se quiebra por sí sola la vasija y la desecha el alfarero, no, la rompe y la vuelve a hacer como él quiere que quede. Y aunque no voy a profundizar en esta enseñanza, quería utilizarla porque es muy importante que comprendamos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que a veces no hay de otra que volver a comenzar para que las cosas salgan bien. Y dice aquí que se echó a perder en su mano y volvió a hacer otra vasija. Quiero decirte que hay situaciones, o bien el rumbo de la vida misma muchas veces debe aplicar este proceso de volver a comenzar. Y el primer ejemplo contundente en la Biblia, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, es el diluvio. ¿Cuántos recuerdan el diluvio de Noé? En Génesis capítulo 7, no vamos a leer un pasaje específico, pero vamos a narrar qué es lo que sucedió en Génesis capítulo 7. La maldad se había multiplicado en la tierra, había subido hasta el cielo, y Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el del hombre, y les voy a enviar un diluvio, voy a reiniciar la tierra, voy a volver a comenzar, pero voy a escoger a un hombre, Noé, y a su familia. Fue Dios en ese momento quien tuvo la idea de volver a comenzar. Él sabía que si eso seguía así, no iba a llegar a un buen fin, y dijo: no, yo necesito volver a comenzar, porque los hombres se han desviado de sus malos caminos. Pero he encontrado un hombre obediente, fiel, bondadoso, y lo escogió y obedeció. Pero el punto en esto, hermanos, es que no debemos pensar que es algo malo volver a comenzar. A veces nos da miedo volver a comenzar por todo lo que hemos logrado, y decimos: vea todo lo que he logrado y voy a sepultarlo. En Dios
eso no tiene valor. Cuando Dios comienza algo de nuevo, cosas nuevas trae. Cuando Dios comienza de nuevo, es porque algo mejor tiene. Y quizás eso que está ahí no es ni siquiera dentro de su voluntad. Quizás está fuera de su voluntad y Dios necesita que lo soltemos para que Él logre crear aquello nuevo que ha preparado para nosotros. Aquí vemos a un Dios creativo en medio de un momento difícil de la tierra, que quizás puede asemejarse al tiempo de hoy, porque dice la Biblia que como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy, hermanos, la maldad se ha multiplicado. Hoy que está la globalización de la información, todos los días recibimos noticias malas. Impresionante la información que hay acerca de las guerras, como en 12 minutos podría llegar una bomba atómica a Estados Unidos y destruir gran parte del país y México. ¿Qué haría usted si eso llegara a pasar? Sería algo sin precedentes. La maldad se ha multiplicado. Qué tremendo, porque vemos aquí un Dios que entendió que la forma de solucionar ese problema era volviendo a comenzar, aunque sin entrar en tanto detalle. Luego, aún así, Noé cometió barbaridades. Pero pasando a otro caso, encontramos a un hombre en el Nuevo Testamento llamado Zaqueo. En Lucas capítulo 19 vemos a este hombre que, por cierto, dice la Biblia que era de muy baja estatura, y cuando se encontró a Jesús estaba en un árbol y Jesús le dijo: baja de ese árbol, que hoy voy a posar en tu casa. Y cuando entró Jesús y le dice: hoy ha venido la salvación a tu casa, ese hombre tomó una decisión y dijo: voy a comenzar de nuevo. Si a alguien le debo, se lo voy a dar multiplicadas veces. Este hombre había entendido el plan de Dios. Este hombre había entendido que cuando viene Jesucristo a hacer una obra en nuestra vida, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Pero, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, así como se da ese proceso en la salvación, en la regeneración, también en algunas áreas de nuestra vida se aplica. Aún siendo cristianos, en algunos momentos y áreas específicas tenemos que volver a comenzar para que las cosas salgan bien. Quizás hemos estado administrando mal los recursos que el Señor nos ha estado dando y tenemos que reiniciar la forma en que hemos estado administrando eso. Quizás haya alguna relación amistosa o amorosa que no va bien y es necesario restaurarla o volver a comenzarla, o en algunos casos cortarla, pero no es el tema de hoy. Pero aún así, si fuera a cortar de raíz esa relación, también se podría decir que es comenzar de nuevo. Vemos a un hombre, Zaqueo, que desde ese preciso momento, siendo él recaudador de impuestos, considerado ladrón en Judea, le debía a mucha gente, no tanto porque les había pedido prestado. ¿Sabe por qué? Porque era ladrón, él se robaba de los impuestos, se les pedía más, era estafador. Pero ¿acaso eso le impidió tener una oportunidad de comenzar de nuevo? No. Todos tenemos esa oportunidad en Cristo de comenzar de nuevo. Aquellos que no tienen a Cristo, de comenzar, o aquellos que tenemos a Cristo, si nos hemos apartado de Él, reconciliar. O si hay situaciones o áreas en la vida específicamente en las que necesitamos recomenzar, vemos este ejemplo también de este hombre. Así que quizás hay cosas en tu vida que has dejado pasar y has dejado que la
como el pescador, ¿verdad? Que la cuerda corra y corra y corra y estás postergando volver a comenzar. Y tienes que volver a comenzar para que todo salga bien. Vemos otro ejemplo. El ejemplo de Saulo de Tarso, el famoso apóstol Pablo. Este hombre, hermanos y hermanas, había pasado una vida. En Hechos 9 vemos un evento especial. Todo el capítulo habla un poco acerca de él en momentos específicos, pero vemos cómo este hombre había comenzado desde su juventud a ser formado en la ley judía. Imagínense que él se autoproclama haber sido formado a los pies de Gamaliel. Es decir, que él había sido enseñado por uno de los maestros más sobresalientes de Israel. Escuchar Gamaliel en Israel era decir, escuchar hoy a, no sé, un gran pensador. No se me ocurre nadie ahorita. Pero Gamaliel era de los hombres más sobresalientes dentro de la ley judía. Y Saulo fue formado a los pies de él. El punto es de que él pensaba que su vida iba bien. Cuando vino el movimiento de los cristianos, de los seguidores de Jesús, Saulo pensó que estaba haciendo bien en perseguirlos, porque dice, no, estos quieren desaparecer el judaísmo. Estos que, por cierto, son seguidores de este hombre que hizo este revoltijo antes, quiere desaparecer nuestro movimiento y quieren usurpar a nuestros adeptos judíos. Pero llegó un momento donde a él no le fue tan bonito, porque prácticamente fue un día que él nunca iba a olvidar. En el desierto se le apareció el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, y se lo dijo 2 veces porque era con urgencia. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y en ese momento Saulo decidió comenzar de nuevo porque había tenido un encuentro con Dios. Él se dio cuenta que no estaba haciendo las cosas bien. Él se dio cuenta que si él seguía haciendo lo que estaba haciendo, no iba a ser la voluntad de Dios, porque se estaba topando con el maestro de maestros, que le dijo, Saulo, no estás haciendo bien las cosas. Saulo, estás persiguiendo a mis hijos y eso no está bien. Estás dando cosas contra el aguijón, es decir, estás nadando en contra de corriente. ¿Y cuántas veces, hermanos, hermanas, amigos y amigas, nos encontramos así, nadando en contra de la corriente? Quizás aún sabiendo que no es la voluntad de Dios esto o aquello, y lo postergamos, cuando lo que tenemos que decidir es volver a comenzar. Sabemos quizás que nuestra vida de oración no es una vida buena, pero postergamos y decimos, no, propósito de año nuevo. Cuando venga el año nuevo voy a ser más espiritual. Y sabemos que hoy es el día para volver a comenzar, para volver a hacer esos votos con el Señor. Y ese es el mensaje hoy, hermanos, cómo Dios nos llama a nuevos comienzos a lo largo de nuestra vida, comenzando del que hicimos cuando le aceptamos. Este hombre, Saulo de Tarso, a partir de ese día no volvió a ser el mismo Pablo. Es más, ya no era Saulo, era Pablo. Y luego llegó a ser un gran hombre misionero, un gran hombre de fe, el que escribió más cartas, hermanos. ¿Quién se iba a imaginar que ese asesino de cristianos iba a ser el apóstol que más cartas iba a escribir en la Biblia, que más epístolas iba a recorrer? Pero ¿sabe qué pasó con él? Y esa es otra cosa que por aquí podemos acuñar. Ese hombre de verdad sí comenzó de nuevo en serio.
No fue ahí como medio comenzó de nuevo. Sí, sí, Señor, hoy te obedezco, y al mes ya anda otra vez persiguiendo y matando cristianos. En serio, hermanos, tomó determinación en su vida. Tomó determinación y decidió seguir a Jesús. Sabía que no estaba bien. Fue impedimento el que le fueran a criticar los demás judíos, porque no creas, hermanos, Pablo era un hombre destacado dentro de los judíos y hasta tenía también ciudadanía romana. Pero eso no le importó. Al final hasta dijo: eso lo tengo por basura. Todas las cosas, es más, las tiene por basura. Todas las cosas. Hermanos y hermanas, creo que parte del mensaje muy importante es cuando uno lo ha experimentado. Yo he vivido muchos momentos en mi vida donde he tenido que comenzar de nuevo. Recuerdo cuando en el 2015, 2 de febrero si no me equivoco, o 9 de febrero, comencé de nuevo aquí en Limón. Traía mis maletas, no sabía ni siquiera dónde me iba a quedar a dormir. ¡Sas! Fue un proceso. Recuerdo también el venir aquí, hermanos, créanme que fue ese volver a comenzar, donde el Señor quería llevarme a algo más. Pero ¿sabe qué es lo más complicado muchas veces de volver a comenzar? Fue lo que dije anteriormente: no soltar lo que hay atrás, no despojarnos de lo que realmente estamos agarrando y que nos está impidiendo recomenzar. Vea, por ejemplo, en el caso de Saulo, ¿qué le hubiese podido impedir que él comenzara de nuevo? Su reputación de judío. No, es que yo fui el que comencé a matar. ¿Con qué cara voy a llegar ahora donde los demás a decirles? Fíjense que ahora, en lugar de matarlos, los defiendo. Pero ¿sabe qué? Eso no le importó a Saulo. ¿Qué le hubiesen pedido a Zaqueo volver a comenzar? Sus tantas riquezas, aunque eran malavidas, pero usted sabe lo que era devolverle a todos los que le había robado multiplicadas veces. Ese hombre se iba a quedar en la calle. Pero ¿sabe qué? No le importaba, porque él tomó determinación para comenzar de nuevo. Dios mismo, hermanos, sabía que quizás dentro de ese diluvio iban a morir personas inocentes. Puede decirse, por ejemplo, bebés. Puede decirse, por ejemplo, gente que, si hacemos un análisis, no es que todas las personas que estaban ahí es que eran malas. Probablemente habían personas de bien, pero sí la mayoría eran malas. Pero ¿sabe qué implica el que volvamos a comenzar? Sacrificio. Tenemos que sacrificar algo para volver a comenzar y soltar lo pasado, lo viejo, lo que no funciona para Dios, porque para nosotros quizás todavía sí, pero para Dios no. Y nos dice: yo soy como ese alfarero, Jeremías, que vengo y esta vasija viene y se rompe y se echó a perder en mi mano, pero yo la hago otra vasija, desecho y hago otra vasija nueva, volviendo a comenzar. Y hay, hermanos y hermanas, amigos y amigas, otros 2 casos más en el Nuevo Testamento, y los 2 están en el libro de Apocalipsis, el libro que da miedo, dirían algunos jóvenes. ¿Cuántos temblaron leyendo Apocalipsis? Los jinetes y todas las bestias que hay ahí, ¿verdad? La marca de la bestia. En este libro, hermanos,
está el caso de una iglesia en Apocalipsis capítulo 2. Ojo, una iglesia, hermanos, que tuvo que comenzar de nuevo. Dios le dice a esa iglesia en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿En qué momento, hermanos y hermanas, se desvió aquello y dejó de ser lo que Dios quería que fuera? Ese es un buen momento para comenzar. ¿Qué dejamos de hacer para el Señor que hacíamos recién convertidos? ¿Qué cosas realmente no estamos haciendo bien o no estamos haciendo y necesitamos tener determinación para volver a hacerlas? Y yo, hermanos, humildemente lo reconozco. Soy el primero en esta noche que necesita recomenzar algunas cosas en mi vida. Y sabe que eso es lo más importante en esto, y lo demás es también importante, pero lo más importante, ¿sabe qué es? Que usted reconozca, y yo reconozca hoy, que hay cosas en las que necesitamos recomenzar, que no estamos haciendo bien y que debemos comenzar a hacer bien. Es un mensaje primero para aquellos que no tienen a Cristo, quizás me estarán escuchando después y dicen: yo necesito un reinicio en mi vida. Las cosas no han estado saliendo bien en el matrimonio, en el trabajo, en la familia. Cristo te puede dar ese reinicio y puede hacer las cosas nuevas. Ese mensaje también es para aquellos creyentes que necesitan comenzar de nuevo su relación con Dios porque está descuidada, porque está por allá. Hace mucho no escuchan la voz de Dios porque no se dedican a la oración y a la meditación, y solo son cristianos de nombre. Y ¿sabe qué? Dios desea decirte, así como dice este pasaje: vuelve a las primeras obras, recuerda de dónde has caído, porque si no, vendré a ti y quitaré su candelero de tu lugar. Y este mensaje, hermanos, es para todos nosotros también, que tenemos áreas en nuestra vida que necesitamos recomenzar para comenzar a hacerlas bien, porque si no, esto no va a caminar. Y el último ejemplo, hermanos y hermanas, y qué tremendo, porque usted sabe que Dios es el que está en medio de todas estas ideas. Al Dios que se le ocurrió en el diluvio decir: es que ya no contenderá mi espíritu con el del hombre, voy a enviarles un diluvio. Es el mismo Dios en Apocalipsis 21 quien dice: ya esta tierra no me va a servir con sus habitantes, yo voy a sacar a mi pueblo, voy a arrebatar a mi iglesia y voy a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Así que Dios, al final de todo, hermanos, lo que vayamos a vivir nosotros en el periodo profético de Dios, cosas que no hemos vivido todavía y que estamos anhelando esperar, su venida, el milenio, las calles de oro, el mar de cristal que veremos a ver. Dios, dice la palabra en Apocalipsis 21, que tiene preparado un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice el versículo 1: porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existirá más. Si Dios, hermanos, comienza de nuevo,
¿quiénes somos nosotros para no seguir su ejemplo? Dios comenzó de nuevo en el diluvio y Dios comenzará de nuevo en algún momento.